Cristo nos ofrece una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día vamos a hablar de algo muy importante para nosotros, que tiene que ver con aquella oportunidad que Dios nos da cuando hemos fallado ante el Señor o cuando nos hemos alejado de Él. La palabra del Señor es clara y nos habla de una nueva oportunidad. Para eso me voy a basar en la primera epístola del apóstol Juan, ¿cierto? En el capítulo 2, versículo 1. Voy a leer primero la Reina Valera del año 1960 y posteriormente la Nueva Traducción Viviente, para una mejor comprensión. Dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto mismo en la Nueva Traducción Viviente dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Qué maravilloso es esto, hermanos, que Dios nos da una nueva oportunidad. Y la vida es un sendero de oportunidades. Las oportunidades no se repiten. Una oportunidad es única. Tu matrimonio es único. Tu nacimiento fue único. Tu niñez fue una etapa y ya no se va a repetir nunca más. Tu juventud es una sola. La fortaleza, tus músculos, las energías de tu vida son solo una. Es una oportunidad. Pero muchas veces hemos perdido oportunidades. Muchos desperdiciaron la oportunidad de estudiar. Los padres quisieron apoyar en todo, pero decidieron simplemente no estudiar. Hoy escuchamos frases como: yo soy el culpable de mi situación actual, porque no quise estudiar. Hoy no tengo profesión. En fin, vivo con trabajos eventuales. Otros perdieron la familia, perdieron la oportunidad de vivir un matrimonio hasta que la muerte los separe por causa de la infidelidad. Hoy viven solos, no son felices y dicen: todo se acabó para mí. Estoy destinado a vivir con la culpa de haber destruido mi familia, de ver crecer a mis hijos. Y es por eso, estimados hermanos, estimados amigos, que las oportunidades son únicas y están regidas por decisiones. Y lo que tú decidas hoy marcará un desenlace sí o sí para tu vida. Las oportunidades son únicas, no se repiten, pero cuando analizamos, ¿cierto?, la Biblia, encontramos que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios no nos ofrece la misma oportunidad, no, nos está ofreciendo una nueva oportunidad. Es posible que a lo mejor no hayas aprovechado la primera oportunidad, o la hayas perdido en tu juventud, o por tus miedos, o por tu deseo de vivir una vida loca, ¿cierto? De vivir una vida sin control y movido por deseos y en algunos casos por tradiciones. Pero hoy esta oportunidad no es la misma, la anterior ya pasó. Hoy puedes tener una nueva oportunidad. En la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres que tuvieron una nueva oportunidad. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento a José, ¿cierto? Este joven que pasó de estar en una cárcel y luego llegar al palacio. En Génesis 41:40 dice, con respecto a José: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Estas fueron palabras, ¿cierto?, del faraón, ¿cierto?, cuando designó a José, ¿cierto?, como el gobernador en Egipto. ¿Quién era José? José era un joven odiado por sus hermanos mayores, fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente por no aceptar las provocaciones, ¿cierto?, de la esposa de Potifar, ¿cierto? Y después de tantas penurias llegó a ser un hombre importante en el reino egipcio. Y Dios tiene los mejores planes para nosotros, pero somos nosotros quienes muchas veces arruinamos lo que Dios tiene para nosotros. Los planes de Dios son perfectos. Dios quiere tu felicidad. El plan de Dios jamás fue que tú llores. Dios te creó, ¿cierto?, para que cada uno de nosotros fuéramos felices.
Es por ello que sus planes son los mejores. El plan de Dios para José, ¿cierto? Era tremendo, era grande. Dios le mostró en sueños los planes grandes que había para él. En 2 sueños José ve la manera extraordinaria en que Dios quiere dirigir su vida. Los sueños eran de Dios, no eran invención de José. Pero sin embargo su juventud lo motivó a contar sin medir sus palabras, ¿cierto? Quizás se envaneció por su misma juventud, comenzó a contar sus sueños a su padre, a sus hermanos, y a causa de eso, ¿cierto? Sus hermanos fueron sintiendo celos, rencor sobre este joven, y posteriormente, ¿cierto?, fue vendido como un esclavo. Con lágrimas descubrió que no debió alimentar, ¿cierto?, el odio de sus hermanos, porque quizás debió haberlo dicho en otra ocasión, o cuando, ¿cierto?, hubiera estado más adulto, no tan joven. Pero al fin y al cabo, ¿cierto?, vemos de que la vida de José, ¿cierto?, llegó, la pasó muy mal, estuvo en la cárcel, fue esclavo, etc. Pero cuando el plan de Dios está en nuestra vida, ¿cierto?, no hay nada que lo cambie. Cuando todo estaba aparentemente perdido, cuando todos sus sueños, planes, metas estaban empolvados y quizás sin posibilidad alguna de que se concretaran, ¿cierto?, porque a lo mejor humanamente no era posible, porque en el lugar que estaba era para morir, ¿cierto? Sin embargo, José nos enseña que lo imposible es posible. Y José, con la ayuda de Dios, porque José se mantuvo intachable hasta el último momento, ¿cierto? Él nunca se olvidó de Dios, siempre permaneció en Dios. José, ¿cierto?, con la ayuda de Dios, interpretó el sueño de Faraón, y en reconocimiento de ello el faraón le puso sobre la casa de Egipto, diciendo: tú estarás sobre mí, sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. A eso, ¿cierto?, estando en un lugar donde podría haber muerto, sin embargo Dios lo levantó y lo puso allí, ¿cierto?, en lo alto, como al segundo después de él, de Faraón. Entonces, no hay lugar difícil, no hay lugar complicado de donde Dios no pueda sacarte. Porque allí, desde lo más horrendo que puedas estar de tu vida, Dios te puede sacar. Y Dios te da una nueva oportunidad para cumplir tus metas, para cumplir tus sueños. Esos sueños que Él puso en tu corazón y que por algún motivo no se pudieron concretar. Que el Señor te ayude. Hoy Dios quiere darte mucho más de lo que te imaginas. Solo debes buscarlo, debes ir a Jesús, nadie más. Solo Dios puede darte una nueva oportunidad. Tenemos también, ¿cierto?, la vida de Jonás, que también, ¿cierto?, Dios les da una nueva oportunidad. Jonás, cuando estuvo en el vientre del pez, ¿cierto?, cuando quiso evitar cumplir el mandato del Señor. Dice en Jonás 3, del 1 al 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y Jonás fue un siervo de Dios. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas, llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. Estaban lejos de Dios. A diferencia de los demás, Jonás respondió intentando huir de su designación. Dios nos llamó con un propósito en particular. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y las cosas nos salen mal. Cuando estamos en la profundidad del fracaso, es ahí donde el Señor nos dice: no todo está perdido, hay una nueva oportunidad. Y había un plan para la vida de Jonás. El plan de Dios para Jonás fue hacer de él un gran mensajero, hacer de Jonás un canal de bendición. En el plan de Dios es que tú y yo seamos canales de bendición para las personas que nos rodean con los dones que Él nos dio. Dios tenía un plan para Jonás, y Jonás es llamado para ir a Nínive como un evangelista, como un profeta, para pedir que el pueblo se arrepintiera y así no recibiera las consecuencias de su mal proceder. Pero Jonás al principio desobedeció, pero por medio de una sucesión de acontecimientos fue inducido a cumplir con la misión. Los habitantes de Nínive se arrepintieron y por un tiempo abandonaron sus pecados. Sin embargo,
Jonás se enojó, pero Dios justificó la bondad divina. Jonás tuvo que pasar 3 días y 3 noches en el vientre del pez para entender el plan de Dios. Por su irresponsabilidad casi se pierden 120.000 personas. Una ciudad completa, 120.000 personas. Pero aquí tenemos un ejemplo que no debemos ser como Jonás al ejecutar nuestros propios planes, el pretender huir de Dios, porque solo eso traerá tristes consecuencias para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. Ven a Jesús nuevamente, toma su mano. Hoy es el día de nuevas oportunidades, en el nombre del Señor. Tenemos también otro caso, ¿cierto?, de un hombre que también tuvo su oportunidad después de haber sido un homicida, después de haber matado a un hombre. Este es Moisés. Y Moisés allí tuvo que llegar al desierto, ¿cierto? En Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Bueno, aquí tenemos que comprender cuál era el plan de Dios. Moisés fue un gran profeta, un gran general, un gran administrador, un gran legislador, estadista, libertador, etc. Tiene muchas cualidades. Y para llegar a este nivel le tomó 80 años, toda una vida, 80 años. Dios no tiene prisa, Él toma el tiempo que sea necesario para lograr su objetivo de transformarnos en hombres como Moisés. Bueno, primero tuvo que pasar por varias escuelas. La primera escuela fue en el palacio, fue llevado a ese lugar cuando era bebé, de una manera milagrosa, diseñado por Dios mismo, pero con un gran propósito. En la escuela del palacio allí aprendió Moisés ¿a qué? La cultura del reino, educación de príncipe, costumbre de familia real, alimentación de familia real y vestimentas de príncipe. Todo lo mejor. Allí lo aprendió, ¿cierto?, en el palacio. Pero Dios, ¿cierto?, así como Moisés, también quiere de nosotros, nos quiere crear como líderes de todo lo que nos dio. Dios no dejó que Moisés creciera con mentalidad de esclavo, sino con mentalidad de líder. Por eso primero pasó como esclavo, pero como en el palacio. Y por eso lo llevó al palacio, ¿cierto?, para saber cómo vivía un rey y fuera instruido de esa forma, para ser un líder. Y luego lo lleva a la escuela del desierto, allí donde la situación era difícil, complicada. En el palacio lo tenía todo, ahora en el desierto no tenía nada. Esta escuela es la escuela del desierto, es ahí donde se forma el carácter, allí lo difícil. Moisés podía tener una gran mentalidad, pero si su carácter era débil, habría un desbalance. Entonces tenía que formar su carácter, y es por eso que Dios lo lleva allí al desierto. A veces es necesario que pasemos por el desierto. ¿Para qué? Para que nuestro carácter, ¿cierto?, sea fortalecido. En el desierto aprendió lo que es. Aprendió la soledad, la angustia, el fracaso, la persecución y la crítica también. Y en esta vida Dios trabaja con propósito. Ocurren cosas en nuestra vida, pero todo es con un propósito. Todos atravesamos en ocasión algún desierto en nuestra vida. Desierto de soledad, de abatimiento, de escasez, problemas en nuestro matrimonio, espiritual, etc. Pero, estimado amigo, estimado hermano, debes saber que en cada situación difícil tienes una oportunidad. No para volver atrás, sino que para avanzar en confianza y en fe hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy pon tus ojos en Jesucristo, y no en las cosas efímeras de esta vida, y no en los hombres, sino que pon tu mirada, pon tus ojos en Cristo. Amén. También, ¿cierto?, tenemos otro ejemplo de una mujer llamada la mujer adúltera. Aquí lo tenemos, ¿cierto?, donde a esta mujer, siendo una mujer pecadora, sin embargo, Jesús le da una nueva oportunidad. En Juan 8:11 ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le da una nueva oportunidad. Qué maravilloso es el Señor. No hay nada más duro, no hay golpe más fuerte que sentirte fracasado, sobre todo si fracasas en 3 áreas importantes de la vida. ¿Cuáles son? Bueno, primero, la relación matrimonial, la conducción de los hijos y el desenvolvimiento en el trabajo. 3 áreas en nuestra vida.
y las tres tenemos que ser fuertes. Los grandes maestros de la sabiduría encontramos en la Biblia, ¿cierto?, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, etc. Y ellos tenían una interpretación distorsionada del Mesías y su venida. Por eso Jesús hablaba fuerte y esto movió el barco de la religión de ellos. Recordemos que Dios perdona aún al peor pecador y puede transformar cualquier vida en victoria y felicidad. Los fariseos tenían la carnada perfecta para supuestamente acabar con Jesús. Habían llevado a la mujer, ¿cierto?, usando la ley. Según la ley, la mujer tenía que morir, apedreada. Y contrataron a un varón para seducir a una mujer. Los fariseos fueron los espectadores de este hecho morboso. Ellos aparecieron como si fueran el escuadrón de la Policía Nacional, ¿cierto?, o la policía nuestra, ¿cierto?, chilena, culpando a la mujer adúltera, la que tenía que morir según la ley. Y ahí estaba la pobre mujer, ¿cierto?, siendo humillada de la manera más vergonzosa, exponiéndola ante toda la gente, y cruel, ¿cierto?, adúltera, morirás, le gritaban, y jamás se la verían como una posible discípula de Cristo. Pero el plan de Dios para ella era otro. Ahí está Jesús, en el mismo nivel de la mujer adúltera, y mirándola con amor, así como hoy te está mirando a ti el Señor. Él se inclina frente a ella y escribe con su propio dedo. Se pone de pie y dice: quien no tenga pecados, que lance la primera piedra. La capacidad de amar y de perdonar de Jesús son tremendas. Son infinitamente más grandes que tu capacidad de pecar. No importa cuán bajo hayas caído, cuán grande sea tu pecado, cuán lejos te hayas ido. No hay lugar tan lejano al que Jesús no pueda traerte de vuelta. Por eso amó a Jesús, porque Él me amó primero, porque Él me vio caído, me escuchó de nuevo, se agachó a mi nivel para salvarme. Secó mis lágrimas, curó mis heridas, perdonó mis pecados, transformó mi vida y me dio una nueva oportunidad. Estas son las palabras de aquella mujer. Para todos el Señor nos da una nueva oportunidad. O para la historia del hijo pródigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parábola, ¿cierto?, del hijo pródigo, donde este hijo tuvo una nueva oportunidad? ¿Puede el hombre vivir lejos del cuidado de su padre? ¿Está en el derecho su hijo de pedir su libertad e independencia? Lucas nos presenta, ¿cierto?, una historia de oportunidades envueltas en decisiones que nacieron de la ilusión y revelaron la realidad de una vida separada del padre. Aquí vemos a este joven, ¿cierto?, que lo tenía todo, tenía a su padre, que lo tenía todo. Y la palabra de Dios nos presenta al hijo que, gozando de los privilegios de su hogar, siente el deseo de salir de casa. A lo mejor vio a muchos que hicieron lo mismo, pero no con las manos vacías. Es consciente que tenía derechos, pero olvida sus responsabilidades y decide salir de casa. El tiempo pasó y él no calculó el uso irresponsable de los bienes recibidos y comenzó a padecer necesidad, a tener hambre. ¿Dónde estaban los amigos? En ningún lado. Pasó de tener el abrigo de un hogar y de un padre amante a vivir entre puercos a manos de un capataz que incluso le negaba comer de las sobras que dejaban los animales. A ese nivel. Las decisiones de aquel hijo demostraron su falta de madurez y buen juicio. Su rebeldía le llevó a someterse a otras reglas radicalmente diferentes a la de su hogar. El gran problema de muchos hoy no es lo que poseen u obtienen, sino cómo son verdaderamente frente a aquellos que ayudaron en su éxito. Lo precioso de la palabra de Dios es que tenemos un Dios de oportunidades, un Padre amante que aguarda por sus hijos que un día salieron de casa. A lo mejor te alejaste del Señor, a lo mejor un día fuiste un hijo del Señor, pero hoy te da una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades que es capaz de hacer renacer la esperanza en tu vida y la de tu familia. ¿Por qué seguir sentado o seguir huyendo de Dios cuando en lo profundo de tu corazón sabe que no hay nada mejor que volver a Jesús? Vuelve a Jesús hoy. Hoy es la oportunidad que tú tienes. Tenemos la vida de otro hombre, la de Pedro, ¿cierto? Pedro también tuvo una oportunidad de volver a ser otro. En Juan 21:17 aquí vemos cuando Jesús
¿cierto?, le habla a Pedro. Dice así, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, esta es la historia de Pedro, un discípulo muy especial, que nos enseñará una vez más que Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Pedro era también llamado Simón, hijo de Jonás. Pedro fue discípulo de Jesús, fue un pescador. Su característica principal fue el ser un hombre temperamental y apasionado. Su oficio era ser un pescador allí en el mar de Galilea. Cuando fue llamado a seguir a Jesús, se convirtió en un fiel e incondicional discípulo de Jesús. Pero aquí viene la pregunta: Pedro, ¿me amas? La última pregunta dicha por Jesús, ¿cierto?, fue un dardo que llegó al corazón de Pedro, que si aún quedaba algún ladrillo levantado del gran muro de soberbia que había en su corazón, con esto se terminaba de caer. Pedro responde, pero ya no utiliza el sí, sino más bien apela al Señor, que lo sabe todo, el que conoce lo profundo de su corazón. Y es ahí donde Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro se había sentido lejos de los planes de Dios. Sin embargo, Jesús le vuelve a hacer un llamado a servirlo. Ya lo había llamado una vez como discípulo. Ahora nuevamente lo está llamando a ser de nuevo un discípulo. Así que si te alejaste del Señor, Jesús te está llamando nuevamente a que seas un discípulo de Él. El encuentro con Jesús produce en el ser humano una oportunidad de cambiar nuestra vida. La presencia de Jesús en la vida de Pedro permitió que deje de confiar en sí mismo y ahora presentarse tal cual es. Jesús tuvo que impresionar el corazón de Jesús de manera que él se rindió a los pies de él. Pedro tuvo que despojarse de su orgullo y con humildad entregarse en un bautismo especial. Hoy te invito, estimado amigo, a que te entregues a Jesús, a Jesucristo. No esperes a que te suceda algo similar a lo que le pasó a Pedro. Ahora es el momento oportuno. Y por último, quiero hablar de un hombre que estuvo crucificado al lado de Jesús. Habían dos, pero especialmente uno, ¿cierto?, me llama mucho la atención porque fue el único que entregó su vida a Jesús. El ladrón en la cruz, no sabemos cuál era su nombre. A lo mejor ese que estaba ya clavado debía haber sido yo, debías haber sido tú, pero este ladrón que era culpable, ¿cierto? Jesús no era culpable, pero estaba pagando el precio por todos nosotros. Y el ladrón en la cruz tuvo una oportunidad. Llevaban también, dice así en Lucas 23, versículos 33 y 42, dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y dijo a Jesús, ¿cierto?, este malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y un hombre se encuentra con Jesús suspendido en la cruz en el Monte Calvario, en medio de un dolor agonizante, ¿cierto?, allí clavado, ¿cierto?, sintió la necesidad de buscar la última oportunidad que tenía en su vida. Pero no debes ¿cierto?, no debes esperar a tener que llegar a ese mismo nivel para buscar a Jesús nuevamente, ¿cierto? Este hombre, sin embargo, allí en la cruz tuvo una nueva oportunidad. El segundo hombre clamó por ayuda: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, está diciendo: Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y te acepto como mi Salvador. Repite con estas palabras si nunca lo has hecho. Tú eres el Hijo de Dios, a Jesús, ¿cierto? Tú eres el Hijo de Dios y te acepto como mi Salvador. No basta solamente con creer en Jesús para tener una nueva oportunidad. Tienes que decidir nacer de nuevo, tienes que decidir cambiar tu vida. No debemos postergar la decisión para un mañana. Es ahora de reconocer tu pecado y pedir la salvación de tu vida. No importa en qué lugar estés o en qué situación estés, es hoy, no mañana, porque el mañana nadie lo conoce. Para ir terminando, después de haber visto estos 7 ejemplos en la Biblia, ¿cierto?, de hombres y mujeres que tuvieron una nueva oportunidad. No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni lo que haya pasado, ¿cierto? Estos hombres que estuvieron allí en la cruz eran malhechores, pero no importa. Estos dos hombres tuvieron la oportunidad de creer, de aceptar a Jesús, aún en el peor momento de su vida. Sin embargo, solo uno pudo vencer el yo, solo uno pudo reconocer su condición y suplicar perdón por sus pecados e implorar salvación. Y ese hombre allí en la cruz alcanzó gracias en los ojos de Dios.
Recuerda que la salvación no proviene de algo, sino de alguien. Y ese alguien es Jesús. Existen muchas personas vacías interiormente hoy en día y buscan llenar ese vacío de manera equivocada en las cosas, haciendo cosas. Pero estimado amigo, estimada amiga, el único que puede dar significado a tu vida es Jesús. Solo Él puede llenar aquel vacío que hay en tu corazón. Hoy tienes la oportunidad de poder renacer, de poder cambiar, de darle un vuelco a tu vida. Por eso, querido amigo, querida amiga, estimado hermano que te alejaste del Señor, hoy es el momento que debes tomar tu decisión por Jesús. No dejes para mañana la oportunidad de renacer. La salvación es ahora. Mira la cruz de Cristo. Él te llama con voz tierna, con amor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de las buenas nuevas. Hoy es el día para comenzar una verdadera vida. Y esta vida está en Jesucristo, el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor pueda tocar tu corazón y toma una decisión de valientes. Decídete por Cristo.